¿Cuál es su profesión y qué implicación tiene con los procesos educativos relativos a la interculturalidad? Actualmente soy orientador en un centro donde más del 30% del alumnado es de origen inmigrante, además de tener otras problemáticas asociadas a la diversidad, como algunos alumnos diagnosticados con TDAH, problemas del habla o que tienen carencias derivadas de un contexto social económicamente desfavorecido. ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a este trabajo? Llevo dedicándome a este trabajo desde el año 2011, por lo cual creo que ya tengo una idea bastante más amplia de la realidad educativa que cuando acabé la licenciatura. Pero como profesional de la educación creo que una persona nunca termina de aprender. ¿Ha participado en algún proyecto relacionado con la inclusión educativa? Claro, he participado en algunos, promovidos por el centro educativo o a veces en colaboración con otras entidades o agencias externas, como por ejemplo Cruz Roja. En general, tengo una impresión bastante satisfactoria en cuanto a los resultados que se obtuvieron tanto con el alumnado como con la experiencia compartida con padres de alumnos y con docentes. Creo que este tipo de proyectos ayudan a crear una mayor cohesión social en el centro, aunque tampoco podría decir que son una solución definitiva a la compleja problemática de los centros. ¿Cree que la implementación de los procesos en la realidad de los centros se corresponde con lo descrito en las normas vigentes? Creo que se intenta. Al menos creo que en el centro educativo en el que trabajo todos los implicados intentan poner mucho de su parte, dedicando tiempo y esfuerzo a este tipo de proyectos. Si bien, una vez más, tengo que volver al tema de la dotación económica de los centros. Recuerdo a don Viñao Frago, catedrático de Historia de la Educación Española, de quien tuve el honor de ser alumno durante la licenciatura en Pedagogía, que con mucha razón afirmaba que una reforma que nace sin financiación es una reforma muerta. ¿Cuáles cree que son los beneficios para la sociedad en los que redundan este tipo de intervenciones? Creo que el aumento de la cohesión social y la mejora de la convivencia, tanto dentro de los centros como fuera. Es un gran beneficio social que se nota tanto dentro del centro educativo y eso no significa que se hayan erradicado todos los problemas en cuanto a integración, inclusión, diversidad o igualdad de oportunidades, pero sí es cierto que en mi opinión este tipo de actuaciones educativas contribuyen a paliar los efectos negativos que conlleva la exclusión social. ¿Qué inconvenientes ha podido detectar en la implementación de los procesos? Como mencionaba antes, la falta de dotación presupuestaria de los centros es quizá uno de los grandes problemas, o la conversión de algunos colegios en guetos de exclusión debido a una mala gestión por parte de las consejerías de educación, que nos alejan de cumplir el objetivo real. Por ejemplo, en Lorca, en el Colegio Sagrado Corazón, la gran mayoría del alumnado es de procedencia extranjera y no hablan español. Además, los docentes tampoco hablan su idioma, lo cual hace la labor educativa imposible. Y conozco gente que lleva a su hijo a esos centros y a profesionales que trabajan allí, y especialmente es difícil convencer a algunos padres de que eso se debe a una mala gestión de los recursos. ¿Cree que hace falta una mayor colaboración por parte de los implicados? Quizá por parte de algunos padres, que al proceder de ambientes donde la formación y la educación estaba tradicionalmente vetada, no tienen una idea muy clara de la finalidad de la escolarización. Lo que digo no es desde una perspectiva generalista, pero es cierto que en muchos casos sería deseable una mayor implicación y comprensión por parte de los padres. A veces algunas personas no otorgan a la educación el valor que debería tener, lo cual podría resolverse tratando de implicarle más. ¿Cómo ve el futuro en cuanto a las políticas que se redactarán con relación a la interculturalidad? Es una pregunta compleja, porque depende de a quién se tenga en el gobierno, de sus ideas, de los presupuestos, etcétera. Me gustaría pensar que tendemos hacia unas políticas que propicien una sociedad más libre, pacífica, formada e inclusiva. Pero otras veces lo que veo es que los encargados de diseñar políticas no tienen la formación suficiente en materia de educación, están alejados de la problemática real de los centros y pretenden resolver una generalidad de casos a través de normativas repetitivas y ambiguas que tienen más de complejidad que de utilidad. Todos hemos visto reformas que se limitan a cambiar el nombre a algunos conceptos pretendiendo que eso tenga algún efecto sobre la realidad educativa, cuando en realidad no tiene ninguna fundamentación pedagógica, solo ideológica. ¿Qué desafíos cree que plantearán este tipo de intervenciones educativas en los próximos años, teniendo en cuenta las tendencias migratorias actuales?
En mi opinión, el mayor desafío es anticiparse a la hora de poder tomar medidas en cuanto a la intervención educativa. Volviendo al tema de las políticas de la pregunta anterior, hay que tener en cuenta que una reforma siempre llega tarde y se tardan años en poder apreciar o evaluar sus resultados. Quizá uno de nuestros mayores desafíos sea agilizar las normativas. Aquí vuelvo a acordarme de mi profesor Antonio Viñao Frago, que también decía que el sistema educativo español siempre se ha caracterizado por una normativa lenta y tardía, así como por su indefinición. Creo que este es uno de los grandes retos que nos plantea el futuro. ¿Qué tipo de sociedad cree que sería deseable alcanzar en un futuro a través de la igualdad de oportunidades? Si bien intento ser realista y sé que las sociedades utópicas son inalcanzables, sí creo que deberíamos intentar caminar hacia una sociedad más justa. Educar a la gente en valores como la solidaridad o la empatía, creo que desde la educación sería muy importante. Sobre todo hacer entender a las personas que su sufrimiento personal se parece mucho al sufrimiento de otras personas, sea cual sea su origen económico, social, étnico o el que se quiera. Y este tipo de cosas ya se las planteaban muchos autores de gran relevancia en cada época. Además, creo que la sociedad ha cambiado para mejor. También hay otros aspectos en los que aprecio un retroceso. En resumen, me gustaría poder construir una sociedad que, además de empática, también estuviera sujeta a una racionalidad científica. Que la gente estuviera preparada para ser crítica con los medios, con la información que les llega, que muchas veces es totalmente contraproducente para el tipo de educación que pretendemos dar.